Hola a todos, bienvenidos a esta segunda clase teórica de anatomía patológica. Mi nombre es Lucía Aguilar y hoy en esta clase vamos a hablar sobre adaptación celular y muerte y vamos a ver los diferentes tipos de adaptación celular ante el estrés, los diferentes tipos de muerte celular, como es la necrosis y la apoptosis, y también vamos a profundizar un poco en la evolución del envejecimiento celular. Entonces, para comenzar, sabemos que la traducción literal de la palabra patología hace referencia al estudio de la enfermedad. Se encarga del estudio de las causas de la enfermedad y de los cambios asociados a nivel celular, tisular y orgánico que van a ser responsables de los signos y síntomas que presentan los pacientes. Entonces surgen dos términos que son muy importantes durante el estudio de la patología, que son la etiología de la enfermedad, que va a ser el origen, incluidas las causas de base y los factores que van a modificar esa enfermedad. Y bueno, nosotros ya sabemos que la mayor parte de las enfermedades, principalmente las crónicas, como son la hipertensión, la diabetes o enfermedades oncológicas, tienen una combinación de factores que son la susceptibilidad genética, hereditaria y diversos factores desencadenantes ambientales que interaccionan entre sí para dar origen a las enfermedades. Y por otro lado tenemos la patogenia, que es el conjunto de pasos que ocurren durante el desarrollo de la enfermedad y describe cómo esos factores etiológicos van a poner en marcha una serie de cambios celulares y moleculares que van a terminar generando alteraciones estructurales y funcionales específicas que van a ser características de alguna enfermedad. Entonces, mientras que la etiología se relaciona con el por qué aparece la enfermedad, la patogenia va a describir el cómo se desarrolla. A su vez surgen otros conceptos como son la macroscopía y la microscopía que hacemos en patología. Nosotros, cuando nos llega una pieza quirúrgica o una biopsia o una muestra en general hablando, lo primero que hacemos es un estudio macroscópico, que es hacer un estudio a simple vista de cómo se ve el órgano, de cuáles son sus características, su peso, medida, su coloración, si tiene alguna alteración que nosotros podamos percibir a ojo desnudo, y después podemos tomar las muestras que necesitemos para hacer ese estudio microscópico, para ver la morfología de las células y de los tejidos, así también como ver alteraciones en los líquidos corporales, como puede ser un líquido acítico o un derrame pleural, para poder establecer diagnósticos y orientar el tratamiento en la práctica clínica. Entonces, vamos a emplear distintas técnicas morfológicas, moleculares, a veces microbiológicas, a veces también inmunológicas, para poder describir estos cambios, principalmente estructurales y funcionales, que se producen en las células, en los tejidos y en los órganos en respuesta a las agresiones que va a recibir el organismo. Sabemos entonces que las células participan activamente de su entorno, no es que son seres aislados, y están constantemente ajustándose tanto en su estructura como en su función para acomodarse a las demandas cambiantes y a los diversos tipos de estrés extracelular. Las células tienden a mantener el medio interno dentro de una gama de parámetros fisiológicos, que es lo que nosotros conocemos como homeostasis. Cuando las células se encuentran con diversos tipos de estrés o de estímulos patológicos, pueden sufrir un proceso de adaptación para alcanzar un nuevo estado de equilibrio y poder preservar así su viabilidad y su función. Las adaptaciones son respuestas reversibles ante situaciones de estrés grave y ante algunos estímulos patológicos durante los cuales la célula intenta conseguir nuevos estadios de equilibrio que le permitan sobrevivir y seguir funcionando. Cuando ese estrés se elimina, las células pueden recuperar su estado inicial sin sufrir ninguna secuela. Estas respuestas adaptativas de las que estamos hablando son la hipertrofia, la hiperplasia, la atrofia y la metaplasia, que ahora vamos a hablar un poquito más en detalle. Pero si se supera la capacidad de adaptación o si el estrés es fuertemente nocivo, se produce una lesión en la célula. Dentro de ciertos límites, esa lesión va a ser reversible y las células pueden volver a su estado basal estable, pero si ese estrés es intenso o persistente, se va a dar lugar a una lesión irreversible y a la muerte de las células afectadas. ¿Sí? Así vemos que hay dos tipos de muerte celular, que son la necrosis y la apoptosis.
Esta muerte celular se puede producir como consecuencia de distintas causas, como es la isquemia, las infecciones, las toxinas y las reacciones inmunitarias, pero también, sobre todo hablando de la apoptosis, es un proceso normal y es esencial en la embriología, sobre todo en el desarrollo de los órganos y en el mantenimiento de la homeostasis. El estrés de distintos tipos pueden provocar cambios en las células y tejidos que sean distintos de estas adaptaciones que nombramos, de la lesión y de la muerte celular, porque las alteraciones metabólicas de las células y las lesiones crónicas subletales pueden asociarse también a acumulación intracelular de una serie de sustancias, como pueden ser las proteínas, los lípidos o los hidratos de carbono. Las adaptaciones son cambios reversibles en el número, el tamaño, el fenotipo, la actividad metabólica o las funciones de las células en respuesta a los cambios en su entorno. Las adaptaciones van a ver que pueden ser fisiológicas y generalmente en ese caso suelen representar respuestas de las células a la estimulación normal, ya sea por hormonas o sustancias químicas endógenas, como por ejemplo el aumento del tamaño por inducción hormonal de la mama o del útero durante el embarazo. Pero estas adaptaciones, como venimos hablando, pueden ser patológicas como respuesta al estrés, que van a permitir que las células puedan modular y modificar su estructura y su función para evitar generar una lesión. Entonces, en primer lugar, tenemos la hipertrofia, que es el aumento del tamaño de las células que va a determinar a su vez un aumento del tamaño de los órganos. Los órganos que sufren hipertrofia no es que van a estar compuestos por células nuevas que aumenten en la cantidad, sino que van a ser células que aumenten de tamaño y que van a tener generalmente una mayor cantidad de proteínas estructurales y organelas, ¿sí? Este va a ser el tipo de cambio que sufren las células que son o incapaces de dividirse o que tienen una capacidad de división limitada. Esta hipertrofia puede ser fisiológica o patológica y se va a deber generalmente a un aumento de la exigencia funcional, como el estrés mecánico, o la estimulación por factores de crecimiento u hormonas, ¿sí? Eh, Fisiológicamente, seguramente los que entrenen les va a sonar que en el gimnasio se habla mucho de hacer hipertrofia muscular cuando uno empieza a exigirse con las cargas que puede manejar en el gimnasio, que lleva a un aumento del tamaño de las fibras musculares esqueléticas, pero también hablando del lado patológico, frente a un aumento de la demanda cardíaca por una hipertensión o por una valvulopatía aórtica, van a ver que se sufre esta hipertrofia celular de los miocitos cardíacos que va a, bueno, obviamente determinar el tamaño del órgano. Por otro lado, tenemos la hiperplasia, que es un aumento, ahora sí, en el número de las células que van a componer el órgano o el tejido, que en general también puede determinar un aumento del tamaño del órgano. Puede también ir acompañando a la hipertrofia y se produce cuando la población celular que compone ese tejido sí se puede dividir y genera un aumento de este número de las células. La hiperplasia, al igual que la anterior, que era la hipertrofia, puede ser fisiológica o patológica y a su vez puede ser causada por estímulos hormonales o por compensación. Hablando de la parte fisiológica, como ejemplo de estímulo hormonal tenemos la proliferación fisiológica del tejido mamario en mujeres lactantes o durante la pubertad. Y hablando de la hiperplasia por compensación, existe el concepto de hiperplasia compensadora, que es la que se produce, por ejemplo, cuando se realiza una resección parcial del hígado, donde la actividad mitótica de las células que están, digamos que restan en ese órgano, comienza muy tempranamente para restablecer el peso normal del hígado. ¿Sí? En ese contexto, los estímulos para la hiperplasia van a ser factores de crecimiento que van a producir los hepatocitos remanentes, así también como las células de soporte del estroma, que, bueno, después de una restauración de esa masa hepática, va a haber un freno en esas señales de crecimiento dada por ciertos inhibidores que van a, entre comillas, desconectar o frenar esa proliferación celular para evitar un crecimiento desordenado, ¿no? La mayoría de las formas de hiperplasia patológica, por otro lado, van a estar causadas también por una estimulación de tipo hormonal o de factores de crecimiento, pero de manera excesiva.
Por ejemplo, después de un periodo menstrual normal, nosotros tenemos un brote de proliferación epitelial uterina, y hablando del endometrio, que va a estar regulada de modo muy riguroso, estimulada por hormonas hipofisarias y los estrógenos ováricos, que va a ser también inhibida por la progesterona. Sin embargo, cuando se altera ese equilibrio entre el estrógeno y la progesterona, puede surgir una hiperplasia endometrial, que es causa bastante común de un sangrado menstrual anormal, sobre todo en pacientes posmenopáusicas. Eso va a generar un aumento del endometrio por una estimulación hormonal excesiva que es el estrógeno, y también puede ser, por ejemplo, una causa de un tumor ovárico que libere hormonas y también genere esa proliferación endometrial. Por otro lado, tenemos factores de crecimiento que van a estimular y que van a estar asociados, por ejemplo, a una hiperplasia, como surgen distintas infecciones víricas, como es, por ejemplo, el virus del papiloma humano, que causa verrugas cutáneas o lesiones en las mucosas compuestas de masas de epitelio hiperplásicos. ¿Sí? Se ven a ojo como unas verrugas que son medio papilares. Y en ese caso, los factores de crecimiento pueden ser codificados por esos genes virales o por los de las células huésped que son infectadas por ese virus. Es importante que recordemos que en todas estas situaciones que les he nombrado, el proceso hiperplásico va a permanecer controlado, y si cede esta estimulación hormonal o los factores de crecimiento que la generan, esa hiperplasia desaparece. Es esta sensibilidad a los mecanismos reguladores que las distingue de las hiperplasias relacionadas al cáncer. ¿Sí? Nosotros ahora estamos hablando de hiperplasia patológica, pero benigna, y ya cuando hablamos de patología oncológica, estamos hablando de mecanismos de control de crecimiento que se desregulan completamente y que pueden dar lugar a la proliferación de células atípicas. Sí, no me quiero ir por las ramas, pero la hiperplasia patológica, que es la que estamos hablando, puede generar, no siempre, pero puede suceder, que constituya una base, un origen, que a la larga, si lo asociamos con ciertas alteraciones que se le sobreagregan, puede generar una proliferación cancerosa. ¿Sí? Por ejemplo, yo acá les puse la hiperplasia endometrial, donde vemos que hay un epitelio normal, que de repente las glándulas empiezan a proliferar con mayor cantidad, las ven un poco más irregulares, pero benignas, con menos estroma interpuesto entre las glándulas. Pero, por ejemplo, si hay un estímulo hormonal estrogénico en estas pacientes posmenopáusicas que yo les decía, se puede dar una hiperplasia endometrial que a la larga, si esas células empiezan a ganar cierta tipía, pueden dar origen a un carcinoma endometrial. Bien, por otro lado tenemos la atrofia, que es una reducción del tamaño del órgano o de un tejido secundaria a una reducción del tamaño y del número de las células que lo componen. La atrofia, al igual que los otros cambios que venimos hablando, puede ser fisiológica o patológica, y entre sus causas están una disminución de la carga de trabajo, opuesto a lo que veníamos hablando de la hipertrofia muscular. En este caso es al revés, disminuye la carga de trabajo, como por ejemplo en un paciente que está inmovilizado porque se fracturó, entonces necesita hacer reposo, y ese miembro de a poquito va perdiendo masa muscular. O también puede ser por pérdida de la inervación, por una disminución de la irrigación sanguínea, por una nutrición inadecuada o por pérdida de la estimulación endocrina y del envejecimiento, como es el caso de la atrofia senil. Todos estos representan un cambio de la célula que varía hacia un menor tamaño, donde todavía puede sobrevivir, donde se logra un nuevo equilibrio entre ese tamaño celular y esa disminución de estos factores de la irrigación, de la nutrición o de la estimulación trófica, y va a ser un resultado de la disminución de la síntesis de proteínas o de un aumento de la degradación de proteínas en las células. ¿Sí? Disminuye la síntesis de proteínas por una reducción de la actividad metabólica de la célula. Entonces, en el aspecto patológico, yo les dejé este ejemplo de una atrofia por isquemia en el cerebro como consecuencia de una enfermedad oclusiva arterial que es crónica y que, bueno, determina la atrofia del tejido. Pero también recuerden que puede ser fisiológica, como en el caso de algunas estructuras como son el notocordio o el conducto tirogloso, que se atrofian durante el desarrollo embrionario. Bueno, por último tenemos la metaplasia,
que es un cambio reversible en el que un tipo de célula adulta va a ser sustituido por otro tipo de célula también adulta y también diferenciada, ¿sí? En este tipo de adaptación celular, las células sensibles a un estrés particular van a ser sustituidas por otro tipo celular con mayor capacidad de resistir ese entorno adverso, ¿sí? Se cree que la metaplasia va a ser una consecuencia de la reprogramación de las células madre que van a estar presentes en los tejidos y que se van a diferenciar por una vía distinta a la que se suelen diferenciar. ¿Sí? Entonces se van a originar otro tipo de célula, generalmente hablando del mismo linaje celular, en este caso, ya les voy a explicar un poco más, pero estamos hablando de células epiteliales. Fíjense que hay un cambio de células cilíndricas a escamosas, pero estamos hablando de, en este caso, epitelios de revestimiento. No es que una célula epitelial de repente se va a transformar en una célula nerviosa, una célula muscular, porque eso ya es otro concepto que se llama transdiferenciación, que es otra cosa que no estamos hablando ahora, ¿sí? Más de lleno en este ejemplo van a ver que hay un cambio en los fumadores, pacientes fumadores crónicos, donde el epitelio cilíndrico ciliado normal de las vías respiratorias, como son la tráquea y los bronquios, se va a sustituir por un epitelio escamoso estratificado, que si se acuerdan es más un tipo de epitelio que vemos en la piel, con un poco más de una capa de queratina o en el cuello uterino, en ese caso no queratinizado, pero que es un epitelio más duro y que puede sobrevivir a circunstancias donde un epitelio que es cilíndrico, que es más frágil, no estaría del todo mejor adaptado. ¿Sí? Estamos hablando de un epitelio que va a estar sometido al humo del tabaco, a todos esos agentes tóxicos que son muy dañinos y que un epitelio escamoso por ahí se la banca un poco más. ¿Sí? Aunque este epitelio metaplásico va a tener ventajas, ¿sí? Se la va a bancar, va a haber cambios de mecanismos protectores que tiene el epitelio cilíndrico de las vías respiratorias que se van a perder, como son la secreción de moco y la eliminación de las micropartículas que se da mediante los cilios que tienen esas células cilíndricas en su superficie. Y que por lo tanto entonces vemos que la metaplasia, si bien es adaptativa, también va a venir con con ventajas y desventajas, ¿no? Porque además con la metaplasia se nos prenden un poco las lucecitas porque las metaplasias pueden ser cambios premalignos. Fíjense que yo acá les puse que cuando los estímulos persisten pueden iniciar una transformación maligna de ese epitelio que ya estaba metaplásico. ¿Sí? En ese caso van a ver que les puse una imagen de una micro y de la macro de un cáncer de pulmón de tipo escamoso donde ya había una metaplasia previa de ese epitelio cilíndrico al escamoso y que a partir de ahí, dado que persistió ese daño de que el paciente sigue fumando, se despiertan ciertos focos de atipia celular que proliferan y que pueden dar origen a este tipo de tumor que es el carcinoma escamoso de pulmón, que es uno de los más comunes junto con el adenocarcinoma también. Bien, en este otro ejemplo tienen una metaplasia de tipo escamoso acilíndrico, ¿sí? Con células caliciformes. Yo en la diapo anterior les comentaba que el tipo más común va a ser de un cilíndrico a un escamoso, pero también se puede dar de manera invertida de un tipo escamoso a cilíndrico, en el caso de lo que se llama el esófago de Barrett, donde vemos que en la parte distal del esófago, justo por arriba de la unión gastroesofágica, en pacientes que tienen episodios de reflujo gastroesofágico crónico, esa exposición constante a ese ácido estomacal, que, digamos, a la que se ve enfrentado ese epitelio escamoso, va a generar esta reprogramación de las células madre para que se diferencien en este nuevo epitelio que es un cilíndrico con células caliciformes, que es un epitelio más de tipo intestinal, se le dice porque recuerda bastante a lo que es ese intestino, el intestino delgado, por ejemplo, que tiene estas células caliciformes, que están más adaptadas a recibir ese flujo de ácido estomacal que surge desde el estómago y naturalmente va hacia el intestino. Y entonces, bueno, justo dentro de estos episodios de reflujo gastroesofágico, el epitelio escamoso se va a empezar a producir, se va a empezar a parecer a ese epitelio que recuerda al intestino. Y lo mismo surge acá también, son cambios metaplásicos que por ahora son benignos y que si el reflujo gastroesofágico se resuelve, ese epitelio vuelve a la normalidad,
pero que si persiste se pueden despertar estos cambios malignos, ¿sí? La metaplasia es premaligna y puede surgir en este caso un adenocarcinoma porque estamos hablando de un epitelio cilíndrico de tipo glandular y en este caso, bueno, podría surgir a futuro en estos pacientes un carcinoma de tipo glandular, que es el adenocarcinoma, bueno, en esta metaplasia. Entonces, hasta ahora vimos que las células cuando son sometidas a un estrés tienen la capacidad de adaptarse a ese estímulo y generar un nuevo equilibrio que les permita seguir sobreviviendo, ¿sí? Ahora, se va a producir una lesión celular cuando esas células que son sometidas a un estrés de modo tan intenso y persistente ya pierden esa capacidad adaptativa o ya de por sí ese estímulo al que se enfrentan o ese agente sea tan nocivo de entrada que genere ya de por sí un daño o anomalías dentro de la célula como es a nivel del ADN o en las proteínas y afecten las vías metabólicas de la célula y las organelas para generar una lesión a un estadio que, digamos, progrese más allá de que sea reversible y le genere una muerte celular. ¿Sí? En estadios tempranos, entonces, la lesión puede ser reversible o en formas leves de lesión. Los cambios van a ser reversibles y se elimina ese estímulo dañino. Y en este estadio, aunque pueda haber anomalías estructurales y funcionales en la célula, la lesión no suele progresar tanto como para generar un daño grave ni de la membrana ni del núcleo y entonces se puede revertir, la célula se puede recuperar. En cambio, ya cuando progresamos al punto de no retorno, donde ya hay una lesión que es irreversible y los cambios en la célula ya no se pueden recuperar, ocurre lo que es el proceso de muerte celular. Hay dos tipos de muerte celular, que son la necrosis y la apoptosis, los cuales difieren tanto en su morfología como en sus mecanismos y en las funciones que cumplen en la enfermedad y en su fisiología. Cuando el daño en las membranas celulares es intenso, las enzimas van a salir de esos lisosomas, que son esas organelas que están dentro de la célula, van a penetrar en el citoplasma y la célula se va a empezar a digerir. ¿Sí? Ese es el proceso de necrosis. Los contenidos celulares van a salir a través de la membrana plasmática y van a desencadenar entonces una reacción inflamatoria en ese huésped. Y bueno, la necrosis es la vía principal de muerte celular en las lesiones más comunes, como son la isquemia, la exposición a toxinas, las diversas infecciones o los traumatismos. Pero por otro lado, cuando el ADN o las proteínas de la célula resultan dañadas más allá de ese nivel de recuperación, la misma célula se provoca una muerte a sí misma de tipo programado, que es la apoptosis, ¿sí? Se caracteriza por una disolución nuclear, la fragmentación de la célula sin la pérdida completa de la integridad de esa membrana que la rodea y la eliminación rápida de los residuos celulares, ¿sí? Como esta forma de muerte celular es más ordenada, el contenido de la célula no sale de ella y por lo tanto no va a generar esa reacción inflamatoria que sí va a generar la necrosis. Desde el punto de vista mecanicista se sabe que la apoptosis es un proceso regulado y que está desarrollado a partir de una serie de vías genéticas que la van llevando a cabo y por eso se le llama muerte celular programada, ¿sí? Es un mecanismo regulado de muerte celular que sirve para eliminar células que son no deseadas o que están dañadas de manera irreparable con la menor reacción posible del anfitrión, ¿sí? Va a haber casi que nula reacción inflamatoria y se caracteriza por la degradación enzimática de proteínas y de ADN iniciada por la vía de las caspasas y por reconocimiento y la eliminación de las células muertas a través de fagocitos. Mientras que la necrosis siempre va a ser un proceso patológico, la apoptosis forma parte de muchas funciones normales y no necesariamente se puede asociar a una lesión celular patológica. Bueno, acá les dejo un pequeño resumen de lo que son los mecanismos de lesión. Les invito a que profundicen esto en el libro, pero es básicamente para nombrarlo un poquito, donde hay distintos mecanismos, como es el daño mitocondrial. Ustedes saben que la mitocondria es la encargada de producir el ATP, que es básicamente la moneda energética de la célula. Entonces, todas las funciones celulares que dependan de ese gasto energético van a empezar a fallar. También se pueden acumular especies reactivas de oxígeno que modifiquen las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos celulares.
o se puede modificar la entrada y salida, que es el aflujo de calcio, que genere una activación de enzimas que dañen los componentes celulares, o el aumento de la permeabilidad de las membranas celulares, que no solamente es la membrana plasmática que rodea las células, sino que también hay otras membranas como son las lisosómicas o las mitocondriales que se pueden dañar, o también se puede producir la acumulación de ADN dañado y de proteínas mal plegadas que pueda generar estos procesos de muerte celular. Ya para meternos de lleno entonces, hablando del primer tipo de muerte celular, que es la necrosis, sabemos que es un proceso que es consecuencia de la desnaturalización de las proteínas intracelulares y la digestión enzimática de la célula con cambios mortales. Las células necróticas van a ser incapaces de mantener la integridad de la membrana y sus contenidos, como les decía, se van a volcar a ese medio extracelular y van a producir un proceso inflamatorio en ese tejido. Y bueno, recuerden que siempre es un proceso relacionado al aspecto patológico, ¿no? No es un proceso que se pueda dar de manera fisiológica como es la apoptosis, sino que siempre va a ser patológica. La necrosis puede tener distintos patrones. Cada uno de estos patrones van a reflejar mecanismos y causas específicas, así como ciertas características morfológicas que no solo nos ayudan a identificar el tipo de daño celular, sino que también nos pueden dar alguna pista sobre cuál es la causa subyacente y cuál es la respuesta del organismo. Entonces vamos a investigar, a hablar sobre los tipos de patrones que son la necrosis coagulativa, licuefactiva, citoesteatonecrosis, necrosis gaseosa y necrosis fibrinoide. ¿Sí? Comprender estos patrones es esencial para el diagnóstico anatomopatológico y para poder entender cómo las células y los tejidos responden a distintos tipos de agresiones. En el caso de la necrosis coagulativa, tenemos que es una forma de necrosis en la que se conserva la estructura del tejido durante unos días tras la muerte de las células y que por ende los tejidos van a tener una textura firme, ¿sí? La lesión va a desnaturalizar proteínas, no solamente proteínas estructurales, sino que también va a desnaturalizar las enzimas, que también son otro tipo de proteínas, y entonces se va a bloquear la proteólisis de las células muertas. Por lo tanto, las células van a ver que son células que mantienen su estructura, que se ven como siluetas porque son bien eosinófilas y que ya pierden el núcleo, pero que persisten así bastante conservaditas durante días o semanas, hasta que empieza el proceso inflamatorio, sí que es bastante inmediato, donde los leucocitos se atraen hacia el foco de necrosis y al final estas células muertas se terminan digiriendo por acción de las enzimas lisosómicas de los polimorfonucleares o leucocitos, básicamente, que sean atraídos a ese foco. La necrosis coagulativa es característica de los infartos. Fíjense que yo en este ejemplo les puse dos fotos. Una es un infarto renal visto macroscópicamente, sí, a ojos desnudos, como les decía, donde se ve esa área blanquecina, medio amarillenta, delimitada, que es el foco de necrosis. E histológicamente vamos a ver esa silueta bien hacia la derecha, ¿no? Que se los puse con una flecha, donde está toda la arquitectura bastante conservada. Fíjense que eran los túbulos renales, pero que ya cada una de las células que los componen no tienen núcleo y hay un leve infiltrado inflamatorio rodeando esas estructuras. La necrosis coagulativa va a ser, como les decía, típica de los infartos de todos los órganos sólidos, salvo del encéfalo, que es la única excepción y que va a tener otro tipo de necrosis, que es muy importante recordarlo, que ahora la vamos a ver. En el cerebro tenemos la necrosis que se llama necrosis licuefactiva o por licuefacción, por motivos que no se entienden muy bien, pero es el tipo de necrosis que sufre el sistema nervioso central a causa de la hipoxia de las células del sistema nervioso, que también aparece en otros casos donde hay infecciones bacterianas focales o en infecciones micóticas, porque los microbios causan una rápida acumulación de células inflamatorias y las enzimas de los leucocitos van a digerir o licuar, por eso se llama licuefactiva, el tejido, ¿sí? El tejido se vuelve como una sustancia bastante líquida, ¿sí? Viscosa, que ya no conserva su forma. Y bueno, si el proceso se inicia por una inflamación aguda, el material va a adoptar con frecuencia un aspecto de tipo más cremoso y más amarillento que va a ser el pus.
También existe el caso de la necrosis gangrenosa, que no es un patrón en sí mismo, sí, no es un patrón específico de muerte celular, pero que se suele aplicar hablando sobre todo de miembros inferiores, de la parte distal de la pierna, de los pies, en algunos pacientes, por ejemplo los pacientes diabéticos, donde pierden un poco de la irrigación y el tejido sufre necrosis, ¿sí? De tipo coagulativo, que es el que ya vimos, y se le superpone además una infección bacteriana que le sobreagrega también un patrón de necrosis licuefactiva por acción de las enzimas degradantes de las bacterias y de los leucocitos que son atraídos hacia ese foco. ¿Sí? Entonces, es la superposición de dos patrones que forman esta nueva entidad, pero que no se considera un patrón en sí mismo, sino la sobreagregación justamente de estos otros dos que ya veníamos mirando. En el caso de la citoesteatonecrosis o necrosis grasa, se hace referencia a áreas focales de destrucción de la grasa, consecuencia típicamente de la liberación de las lipasas pancreáticas que se activan precozmente dentro del parénquima pancreático y de la cavidad peritoneal. Ustedes saben que dentro del proceso de digestión normal, las enzimas pancreáticas, justamente como son tan proteolíticas, tan dañinas, se liberan de manera inactiva hasta llegar principalmente al estómago duodeno, donde producen la digestión de todos los alimentos, ¿no? En estos casos, consecuencia de principalmente una pancreatitis, que puede ser obstructiva por un lito o por una pancreatitis de origen alcohólico, estas enzimas se activan precozmente y empiezan a generar este daño, ¿sí? Esta digestión del parénquima pancreático y del tejido adiposo que lo rodea. Entonces, en este trastorno se produce una fuga de estas enzimas que van a determinar la licuefacción de las membranas de las células adiposas que están en el peritoneo. Y los ácidos grasos liberados se van a combinar con calcio y van a generar el proceso que se conoce como saponificación de las grasas. En el estudio histológico vamos a ver que los focos de necrosis también van a conservar los contornos de la sombra de los adipocitos, como habíamos visto, parecido a la necrosis coagulativa, donde los contornos se conservan, pero además vamos a encontrar depósitos de calcio que se van a ver más basófilos y una reacción inflamatoria. Ojo acá, una aclaración, porque me han preguntado que hay otro fenómeno de necrosis grasa que ocurre si nos ponemos a pensar en la mama, que la mama tiene bastante cantidad de tejido adiposo que la compone, pero es un proceso bastante distinto, que también se llama necrosis grasa, pero en el caso de la mama ocurre generalmente un proceso traumático, si una paciente que tiene algún accidente, un traumatismo, un golpe, que produce necrosis del tejido, pero no es de este mismo mecanismo. Si acá en el caso de la citoesteatonecrosis estamos hablando de enzimas pancreáticas que digieren el tejido, bueno, pancreático y adiposo que lo rodea, y en el caso de la mama estamos hablando de traumatismos, de procesos inflamatorios y necróticos relacionados con la isquemia y otra cosa que no está para nada relacionada, ¿sí? Más que nada para aclarar, porque es un proceso que a veces se presta para confusión. En el caso de la necrosis gaseosa, seguramente les suene porque está muy relacionado a la infección por tuberculosis, ¿sí? Gaseoso hace referencia a un aspecto parecido al queso, porque hace referencia a ese aspecto como friable, ¿sí? Que quiere decir como que se deshace, se desgrana, medio blanquecino, amarillento, del foco de necrosis. Fíjense que acá hay una foto del estudio macroscópico que lo vemos a simple vista. Y en el estudio histológico vamos a ver focos de necrosis con una colección de células lisadas o fragmentadas, medio granulares, que no tienen una forma específica. Es más como límites difusos, de aspecto rosado, sí, eosinófilo en la tinción de hematoxilina eosina. Y a diferencia de lo que sucede en la necrosis coagulativa, la arquitectura del tejido se va a borrar, ¿sí? No se van a ver los límites de las células. La necrosis gaseosa se puede rodear por macrófagos, ¿sí? Células epitelioides, células inflamatorias, linfocitos, células gigantes multinucleadas. Y digamos, ese nódulo, ¿sí? Ese foco de lesión va a cobrar un nombre que es granuloma, ¿sí? El granuloma tuberculoso. Último, la necrosis fibrinoide es una forma especial de necrosis que está asociada a las reacciones de tipo inmune, ¿sí? De tipo antígeno-anticuerpo,
en las que se produce un depósito de estos complejos de antígenos anticuerpos en las paredes de los vasos, aunque también se puede encontrar en una hipertensión grave, pero básicamente estos inmunocomplejos que están depositados y las células plasmáticas que se fugan de la pared de los vasos lesionados van a generar un aspecto también bastante amorfo, sí que no tiene límites bastante claros, de aspecto rosado brillante, que bueno, llamamos de aspecto fibrinoide porque se parece a la fibrina. Bueno, ya terminado el tema de la necrosis, ahora pasamos al otro tipo de muerte celular, que es la apoptosis, que es una forma activa de muerte que involucra la utilización de energía, actividad metabólica y a veces también síntesis de proteínas, que es un proceso natural y ordenado de muerte celular programada, bastante estructurado, en el que se destruye el genoma de la célula, que después, muy ordenadamente, se va desintegrando, va dando lugar a cuerpos apoptóticos, y justamente esto se evita generar una reacción inflamatoria en el anfitrión. ¿Sí? Es un fenómeno normal que nos permite eliminar las células que ya no necesitamos y poder mantener un número estable de nuestras diversas poblaciones de tejidos. Con la apoptosis podemos eliminar las células dañadas sin que ya no tengan posibilidad de reparación, sin inducir una reacción en el anfitrión, justamente para evitar daños colaterales en los tejidos. Puede ser fisiológica, ¿sí? Que yo les hablaba de la, la involución o la atrofia, ¿sí? La apoptosis de las células que componen, por ejemplo, el conducto tirogloso o el notocordio, o por ejemplo las membranas que tenemos entre los dedos en esos estadios tempranos, que eventualmente esas células van sufriendo apoptosis para dar la forma definitiva a nuestras manos. Pero también puede ser un proceso patológico donde la exposición a radiación, ciertos fármacos y sobre todo, si quieren un ejemplo, hablando de la oncogenia, ¿sí? De tratamientos oncológicos, la quimioterapia o la radioterapia, también hablando de radiación, o la hipoxia, pueden causar lesiones en el ADN y entonces generar apoptosis. ¿Sí? Cuando los mecanismos de reparación no consiguen resolver la lesión, se activa este proceso de apoptosis. Vamos a hablar muy brevemente de los mecanismos apoptóticos. No me quiero meter muy en detalle, ustedes tienen una parte en el libro que lo describe bastante bien, en la guía tienen un punto donde podemos hablar muy brevemente de esto, así que lo vamos a nombrar. Pero básicamente la apoptosis tiene lugar gracias a señales procedentes de dos vías distintas, la vía intrínseca, que también se le llama vía mitocondrial, y la vía extrínseca, que se llama también iniciada por receptor. Las vías son inducidas por distintos estímulos y en ellas participan distintos grupos de proteínas, aunque existe cierta comunicación entre ellas, y ambas van a converger en la activación de las caspasas, ¿sí? La vía de las caspasas, que son los mediadores reales de la muerte tisular. La vía mitocondrial o intrínseca es estimulada por la pérdida de señales de supervivencia, daño del ADN y acumulación de proteínas mal plegadas, en asociación con la salida de proteínas proapoptósicas de la membrana mitocondrial al citoplasma, donde ahí van a activar esta vía de las caspasas y es inhibida por miembros antiapoptóticos de una familia que se llama BCL2, inducidos por señales de supervivencia, como son los factores de crecimiento. En cambio, la vía de receptores de muerte, que es la extrínseca, es responsable de la eliminación de los linfocitos autorreactivos y de la lesión debida a linfocitos T citotóxicos. Va a ser iniciada por la adscripción de receptores de muerte celular, que son miembros de la familia de receptores de factor de necrosis tumoral y por ligandos de células adyacentes. Para resumir entonces, fíjense que acá tenemos las diferencias entre la necrosis y la apoptosis, bastante resumidas, donde vemos que en la apoptosis va a haber un proceso de muerte celular más regulado, sin inflamación, donde se produce la eliminación de las células sin afectar el tejido circundante, con formación de cuerpos apoptóticos que posteriormente van a ser fagocitados, mientras que en la necrosis va a haber, digamos, formación de bullas en la membrana con una pérdida de la estructura que va a acompañarse con un proceso inflamatorio con, obviamente, ruptura celular y daño al tejido circundante.
Acá hago un pequeño paréntesis porque en la guía se pregunta la diferencia entre la autofagia, la necrosis, la apoptosis, la autólisis. Y bueno, para aclarar contenidos, la autofagia hace referencia a la digestión por los lisosomas de los propios componentes celulares, ¿sí? De las propias organelas de la célula, y es un mecanismo de supervivencia para situaciones donde la célula se ve enfrentada a situaciones donde hay falta de nutrientes, donde la célula sin el aporte sobrevive comiéndose sus propios contenidos y reciclándolos para aportar nuevos nutrientes y energía, ¿sí? En este proceso se va a producir un secuestro de las organelas y parte del citoplasma dentro de una vacuola, que es la vacuola autofágica, que se cree que se forma a partir de regiones libres de los ribosomas del retículo endoplasmático. Y esta vacuola que se forma con las organelas y un poco de citoplasma se va a fusionar con los lisosomas para dar lugar a un autofagolisosoma, dentro del cual las enzimas van a digerir estos componentes celulares. Con el tiempo, la célula que se somete a un ayuno no puede afrontar más la situación, por lo tal se devora a sí misma, y en ese momento la autofagia puede poner en marcha la muerte celular por apoptosis, ¿sí? La autofagia está implicada también en la eliminación de las proteínas mal plegadas, como por ejemplo en las neuronas y en los hepatocitos, y por eso un defecto en la autofagia puede ser la causa de muerte celular por acumulación de estas proteínas mal plegadas, que provoca, por ejemplo, enfermedades neurodegenerativas. Bueno, ahora pasamos a otro tema que es la acumulación intracelular, que, bueno, nosotros ya veníamos viendo que frente a un estrés se pueden generar cambios en las células y los tejidos, como son los cambios adaptativos, la lesión celular y la muerte, pero además puede haber alteraciones metabólicas en las células y lesiones crónicas subletales que estén asociadas a la acumulación intracelular de una serie de sustancias. Estas sustancias pueden ser de dos grandes tipos. Puede ser una sustancia celular normal, como son los lípidos, las proteínas, los hidratos de carbono, que se empiezan a acumular en exceso, o puede ser una sustancia anormal, que puede ser exógena, como minerales o productos de agentes infecciosos, o endógena, como un producto de la síntesis o metabolismo anormal. En algunos casos, la célula puede ser la responsable de la producción de la sustancia normal, mientras que en otros se limita a almacenar productos de procesos patológicos que suceden en otros lugares del cuerpo. En ciertas circunstancias, las células pueden acumular cantidades anómalas de diversas sustancias que pueden ser inocuas o asociarse a diversos grados de lesión. La sustancia se puede localizar en el citoplasma, en el interior de las organelas, como por ejemplo dentro de los lisosomas, o en el núcleo, y puede ser sintetizada por las células afectadas o producida en otra parte. Son cuatro las vías principales por las que se producen estas acumulaciones, que son, en primer lugar, una eliminación inadecuada de una sustancia normal por defectos de los mecanismos de empaquetado y de transporte, como puede ser la esteatosis hepática, por la acumulación de una sustancia endógena anómala como consecuencia de errores genéticos o adquiridos en el plegamiento, el empaquetado, transporte o secreción, como es el caso de las formas mutadas de la proteína alfa-1 antitripsina, o por un defecto hereditario en una enzima que puede dar lugar a incapacidad para degradar un metabolito y, por ejemplo, surge la tesaurismosis. Y por último, se puede depositar y acumular una sustancia exógena anómala porque la célula no tiene el mecanismo enzimático para degradarla ni la capacidad para transportarla a otros sitios. Las acumulaciones de partículas de carbón, por ejemplo, o de sílice son ejemplos de este tipo de alteración. Acá, por ejemplo, tenemos una esteatosis hepática, ¿sí? Esteatosis o cambio graso, se le dice, y hace referencia a cualquier acumulación anómala de triglicéridos en el interior de las células parenquimatosas. Lo más frecuente va a ser verlo en el hígado, como les dejé acá en las fotos. Fíjense que a la izquierda tienen un tejido hepático normal y a la derecha los cambios que surgen con la esteatosis. Y lo más común es verlo en el hígado, justamente porque es el órgano principal implicado en el metabolismo de las grasas, pero también puede darse, por ejemplo, en el corazón, en el músculo esquelético, en el riñón, en otros órganos también. El abuso de alcohol y la diabetes asociado con la obesidad son las principales causas del cambio graso en el hígado en los países que conocemos como industrializados. Acá tenemos otro ejemplo que es la colesterolosis,
que es un preparado que nosotros tenemos para ver en el práctico, que bueno, les dejé una imagen de la macroscopía, ¿sí? Lo que ven a la izquierda es una vesícula biliar que está abierta hacia lo largo, digamos, longitudinalmente y abierta, desplegada para que puedan ver todo el interior del revestimiento del epitelio, que en los libros se describe como estrías amarillentas o un aspecto afrutillado, que básicamente lo que sucede es que ustedes recuerdan que la función de la vesícula es almacenar y concentrar la bilis, y en algunos casos la bilis está muy saturada de colesterol, entonces ese colesterol lo que hace es atravesar la barrera epitelial de la vesícula y almacenarse en la lámina propia, donde va a ser captada por macrófagos que se van básicamente a fagocitar todo ese contenido y a transformarse en lo que se llaman macrófagos espumosos, que lo ven en el preparado de la derecha. Y también, bueno, la acumulación de colesterol en la bilis puede también generar litos de colesterol, ¿no? La litiasis vesicular. Otro tipo de acumulación que podemos ver, que es relativamente menos común que la acumulación de lípidos, es la acumulación de proteínas. Acá les dejé un ejemplo que son los cuerpos de Mallory o Mallory-Denk, o también se llaman la hialina de Mallory o hialino alcohólico, que son básicamente estructuras que corresponden a marañas, por así decirlo, de filamentos intermedios de proteínas, como son las citoqueratinas o las ubiquitinas, que son inclusiones que se ven bastante eosinófilas, ahí se lo señalé con una flecha, que se tienden a acumular, en este caso, en los hepatocitos en degeneración. Son cuerpos hialinos, acidófilos, que están presentes en los hepatocitos en caso de lesiones principalmente de origen alcohólico, pero pueden estar asociados a otras patologías como hepatitis virales, pero principalmente alcohólicas. Y bueno, son fragmentos de citoplasma celular constituidos por un material hialino formado por restos degenerados de componentes citoplasmáticos, ¿sí? Y es un hallazgo, si bien no es común, es bastante importante porque, bueno, está relacionado con pistas, ¿no? de daño hepático crónico y puede estar asociado a una mayor progresión a fibrosis y a cirrosis. Acá tenemos otro ejemplo. Yo les había dicho que las sustancias que se pueden acumular pueden ser endógenas o exógenas. Este es un ejemplo de acumulación de pigmento exógeno, ¿sí? Que se origina en el exterior del cuerpo, como es el carbón, em, que es básicamente el pigmento exógeno más común, ¿sí? Polvo de carbón o que venga de los contaminantes ambientales, de los escapes de los autos, el smog y etcétera, etcétera, ¿no? Contaminación ambiental, que cuando es inhalado es fagocitado por los macrófagos alveolares y es transportado a través de los conductos linfáticos a los ganglios linfáticos traqueobronquiales regionales, y estos agregados de pigmento se ven como que ennegrecen los ganglios linfáticos y el parénquima pulmonar, y esto se llama antracosis. Acá otros dos ejemplos donde vemos a la izquierda gránulos de lipofusina en un miocito cardíaco, ¿sí? La lipofusina o pigmento del desgaste es un material intracelular granuloso, insoluble, que es de un color amarillento parduzco, que se acumula en diversos tejidos, ¿sí? Sobre todo el corazón, por eso les puse esta imagen, pero también la podemos ver en el hígado o en el cerebro, en función de la edad o de la atrofia. La lipofusina representa complejos de lípidos y proteínas que derivan de la peroxidación catalizada por radicales libres de lípidos que son poliinsaturados de las membranas subcelulares. Y esto no es lesivo para las células, pero es un importante marcador de una lesión anterior por radicales libres. El pigmento pardo, cuando se halla en grandes cantidades, le da al tejido un aspecto que se llama atrofia parda, ¿sí? Porque se ve de ese color en medio amarronado parduzco. Y en la otra imagen les mostré gránulos de hemosiderina en los hepatocitos, ¿sí? La hemosiderina es un pigmento también granular que deriva de la hemoglobina, que también tiene un color parecido, ¿sí? Amarillo, dorado, parduzco, que se acumula en los tejidos en los que hay un exceso local o sistémico de hierro, que, bueno, normalmente el hierro es almacenado dentro de las células en asociación a una proteína que es la apoferritina y forman estas micelas de ferritina que, bueno, aunque la acumulación puede ser patológica de hemosiderina, también es normal encontrar algunas pequeñas cantidades de este pigmento en los fagocitos mononucleares de la médula ósea, del vaso o del hígado,
donde los eritrocitos viejos van a degradarse en condiciones completamente normales. Bueno, y acá vamos con un último ejemplo, que son los cuerpos de Samoma, que son estructuras laminares concéntricas que se forman por depósitos patológicos de calcio, ¿sí? La calcificación patológica es un proceso común en una amplia variedad de enfermedades, donde está implicada la sedimentación anómala de sales de calcio junto con otras pequeñas cantidades de hierro, de magnesio y otros minerales. Y básicamente se clasifica en dos grandes grupos. Uno es la clasificación distrófica, que ocurre en tejidos dañados, necróticos, que se produce en ausencia de trastornos metabólicos del calcio, ¿sí? Con concentraciones séricas normales del calcio, como es el ejemplo que les dejé acá. ¿Sí? Estos son dos tipos de tejido que son tejidos ya tumorales, donde está creciendo un tumor. El primero es un meningioma y el segundo a la derecha es un carcinoma papilar de tiroides, donde también los dos tienen cuerpos de samomas y se ubican en distintos procesos, en distintos órganos. Y bueno, al ser un tejido dañado necrótico, se empieza a depositar el calcio y va formando estas láminas concéntricas que les da ese aspecto redondeado. El otro tipo de calcificación patológica es la calcificación metastásica y generalmente está relacionado con un deterioro del metabolismo del calcio junto con una hipercalcemia, ¿sí? Que se puede producir por ejemplo, un aumento de la secreción de hormona paratiroidea, ya sea también por mismos tumores o por la producción de hormona paratiroidea por otros tumores malignos, por la destrucción del hueso o por alteración del metabolismo de la vitamina D o de la insuficiencia renal. Pero básicamente recuerden eso, ¿no? Que está asociada la distrófica a procesos de tejidos necróticos con concentraciones séricas normales de calcio y la metastásica está más relacionada con la hipercalcemia por distintos trastornos metabólicos. Y ya para ir terminando, vamos a hablar de este último tema, que es el envejecimiento celular. ¿Por qué en esta parte de la materia hablamos del envejecimiento celular? Porque se dice, sí hay distintas teorías, pero básicamente se está encaminando a que el envejecimiento celular podría corresponder a la acumulación progresiva con los años de lesiones subletales que podrían provocar la muerte celular o reducir la capacidad de la célula para responder ante una agresión, ¿sí? Los individuos envejecen porque envejecen las células, ¿sí? Quizá uno de los hallazgos más sorprendentes relacionados con el envejecimiento celular es que no se trata solo de que las células se queden sin energía, sino que está regulado por un número limitado de genes y vías de transmisión de señales. El envejecimiento celular es consecuencia de un deterioro progresivo de la función y viabilidad de las células causado por alteraciones genéticas y por la acumulación de lesiones celulares y moleculares por los efectos de exposición a influencias exógenas. El envejecimiento celular es consecuencia de un deterioro progresivo en la vitalidad y en la capacidad funcional de las células, y se considera que varios mecanismos son responsables de este envejecimiento. Uno de ellos es la lesión del ADN, donde distintas agresiones metabólicas que se acumulan a lo largo del tiempo pueden causar lesiones en el ADN que está ubicado en el núcleo de la célula y en las mitocondrias, aunque la mayor parte de las lesiones del ADN se reparan gracias a unas enzimas de reparación del ADN, algunas persisten y se acumulan conforme la célula va envejeciendo. Algunos síndromes de envejecimiento se relacionan con defectos en los mecanismos de reparación del ADN y en algunos modelos es posible incrementar la supervivencia de animales de experimentación, por ejemplo, si se fomentan las respuestas frente a las lesiones del ADN o se introducen proteínas que estabilicen el ADN. Se ha planteado que los radicales libres intervienen en estas lesiones que conducen al envejecimiento, pero todavía está en discusión, en investigación. Otro mecanismo es la menor replicación celular. Todas las células normales tienen una capacidad de replicación limitada y cuando experimentan un número fijo de divisiones y una cantidad específica de divisiones celulares a lo largo de la vida, quedan detenidas en un estadio terminal en el que ya dejan de dividirse, y esto se conoce como senescencia de la replicación o senescencia replicativa. El envejecimiento se asocia a una senescencia de replicación progresiva de las células y obviamente las células de los niños pueden tener más rondas de replicación que las personas mayores, ¿no?
cada vez que la célula se replica, se produce un acortamiento de los telómeros, que son la parte más distal, más que está en los extremos de los cromosomas, que se mantiene añadiendo nucleótidos a través de una reacción que está mediada por una enzima que se llama telomerasa, que es un complejo de ARN proteína especializado que va a usar su propio ARN como molde para incorporar nucleótidos a los extremos de los cromosomas. La actividad de la telomerasa se va a expresar en las células germinales y se identifica un poquito más en un nivel más bajo en las células madre, pero falta en la mayor parte de los tejidos somáticos. Por lo tanto, conforme la mayor parte de las células somáticas van envejeciendo, los telómeros se acortan y abandonan el ciclo celular, y esto va a determinar una incapacidad de generar nuevas células para sustituir a las células dañadas. Al contrario, por ejemplo, cuando hablamos de los casos de desarrollo de tumores, en las células cancerosas, las células van a estar inmortalizadas. La telomerasa se va a reactivar y se produce una estabilización de la longitud del telómero que permite una proliferación indefinida de las células. Todo esto también está bastante en investigación, se está viendo cuál es la relación específica entre la actividad de la telomerasa y la longitud del telómero, pero hasta ahora esto es lo que está surgiendo. Acá como dato de color les dejo el caso del síndrome de Werner, que son pacientes que tienen esta enfermedad que es bastante poco frecuente, que está caracterizada por un envejecimiento prematuro, ¿sí? Que tiene una reducción de la supervivencia de sus células, donde yo les decía, ¿no? Que las células humanas, el mecanismo de senescencia y de replicación implica un acortamiento progresivo de los telómeros que va a culminar en una detención del ciclo celular. Los telómeros son estas secuencias que van a estar en los extremos de los cromosomas, son secuencias cortas, repetidas de ADN, y son importantes para asegurar la replicación completa de los extremos del cromosoma y protegerlos de la fusión y la degradación. Cuando se replican las células somáticas, una pequeña parte del telómero no se duplica y los telómeros se van acortando de forma progresiva, y conforme a esto ocurre, los extremos de los cromosomas no se pueden proteger y aparecen como ADN roto, y todo esto va a generar una detención del ciclo celular, ¿sí? Entonces, estos pacientes con síndrome de Werner van a ver en la foto, debe tener esta chica unos 20, 30 años, son pacientes jovencitos que tienen un aspecto bastante envejecido, que sufren patologías típicas de pacientes mucho más añosos, como cataratas, adelgazamiento, le surgen canas, tienen cambios en la piel como ulceraciones, manchas de la edad o atrofia del componente subcutáneo. Y en la mayoría de los casos también vienen acompañados con osteoporosis, con diabetes, neoplasias, aterosclerosis, este, que tienen un riesgo elevado de desarrollar cáncer y, bueno, tienen un envejecimiento acelerado. Bien, y el último cambio asociado al envejecimiento celular va a estar relacionado con la homeostasis defectuosa de las proteínas. Con el tiempo, las células no consiguen mantener una homeostasis normal de las proteínas porque aumenta el recambio y se reduce la síntesis en relación con una menor traducción de las proteínas y una actividad defectuosa de las proteínas chaperonas que estimulan el plegamiento normal de las proteínas, también de los proteosomas, que van a destruir las proteínas que estén mal plegadas, y de las proteínas de reparación. Una alteración de la homeostasis de las proteínas puede tener muchos efectos sobre la supervivencia, la replicación y las funciones celulares, y además puede condicionar una acumulación de proteínas mal plegadas que podrían estimular las vías de la apoptosis. En resumen, las células poseen una notable capacidad para adaptarse a diferentes tipos de estrés mediante mecanismos adaptativos que los hemos visto, como son la hiperplasia, la hipertrofia, la atrofia y la metaplasia. Y estos procesos reflejan la plasticidad celular y su habilidad para mantener la homeostasis frente a los cambios en el entorno que las rodea. Sin embargo, cuando el estrés es prolongado o excesivo, también se pueden generar cambios en el metabolismo y generar acumulación de sustancias anormales o daños irreversibles que contribuyen a la disfunción tisular y al desarrollo de enfermedades. Además, el envejecimiento celular es un proceso natural, influenciado por factores intrínsecos como es el acortamiento de los telómeros, la acumulación de daños en el ADN, y extrínsecos como es el estrés oxidativo,
Y también vimos el síndrome de Werner, donde estos mecanismos se aceleran, llevando a un envejecimiento prematuro y destacando la importancia de los procesos de reparación y mantenimiento celular. Poder comprender estas adaptaciones y los límites que estas tienen no solo nos permite entender mejor la fisiología y la patología del ser humano, sino que también abre puertas a futuras investigaciones terapéuticas para enfermedades relacionadas con el estrés celular y el envejecimiento. Bueno, eso es todo. Gracias por estar ahí del otro lado y espero que hayan podido disfrutar esta clase y que haya sido útil para poder profundizar en este tema. Y nos vemos en el presencial.